Creo que en nuestra época, lo que estamos en los tiempos que estamos viviendo, esta época está plagada de creyentes y al mismo tiempo plagada de grandes siervos del Señor que han caído en pecado y que han abandonado no solamente la vida cristiana, sino que se han visto obligados o por su mismo pecado llevados a abandonar el ministerio que estaban desarrollando. Y escuchamos con frecuencia cuando pasan ese tipo de casos, la pregunta, bueno, pero ¿cómo es que alguien tan dedicado a Dios, como lo veíamos de dedicado a Dios, haya podido caer tan bruscamente? Nos preguntamos muchos de nosotros cuando vemos esos casos en algunos hermanos. Y es probable que una de las respuestas que encontramos para el caso es, hombre, dejaron de consultar a Dios. Dejaron esa relación íntima con Dios. Y cuando uno deja esa comunión con el Señor, cuando uno abandona esa relación con el Señor, cuando uno deja de consultarlo, iglesia, se pueden esperar problemas en cualquier área de la vida de nosotros. Téngalo por seguro. Cuando uno pierde la intimidad y la comunión con el Señor, en cualquier área de nuestra vida, empiezan a darse multitud de problemas y de inconvenientes. Y el Señor, en la mañana de hoy, iglesia, nos trae un ejemplo de un personaje, de alguien que deja de consultar al Señor, alguien que deja de depender de Dios, y entonces empieza a tener unas experiencias muy dolorosas en su vida. Es un personaje muy, muy conocido por todos nosotros, mis hermanos, y quiero invitarlos para que vamos al segundo libro de Samuel. Nos ubicamos en el capítulo 11. Y voy a leer, este capítulo 11 tiene 27 versículos, voy a leer los primeros 17 y luego salto a los dos últimos. Les ruego ponerse en pie, vamos a escuchar palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió así a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa.
E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Vamos al versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Repito la última parte. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos todo el honor y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición que nos das hoy. Nos permites estar aquí en tu casa de oración, nos das el privilegio de entonar cánticos, de reunirnos, de compartir. Y como si fuera poco, Señor, nos bendices con tu bendita y maravillosa palabra. Qué privilegio, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu esté ministrando en todos nosotros, que podamos captar con claridad tu enseñanza, Señor, y que nos gocemos de ella, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Con una porción como la de hoy, el Señor tiene un mensaje claro para toda su iglesia, para todos nosotros hoy. Y el mensaje claro que nos quiere entregar hoy, en esta mañana, el Señor, es que nuestro pecado es inocultable ante los ojos de Dios. Es decir, que nuestro pecado no se lo podemos ocultar a Dios. Así de sencillo es el mensaje que nos regala el Señor hoy. Estos capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel son bien interesantes dentro de todo el libro de segunda de Samuel. Podríamos decir que estos capítulos 11 y 12 le dan un giro a todo el libro. Cuando ustedes lean todo el libro se van a dar cuenta que los anteriores capítulos, es decir, los capítulos hasta el 10, muestran como todo muy bonito, como todo muy positivo. Mientras que los capítulos del 13 en adelante, entonces ya empieza uno a observar cosas negativas, lo negativo. Es decir, en esta primera parte vemos las bendiciones por la obediencia. Y en esa segunda parte podemos ver las consecuencias de la desobediencia o las consecuencias de desobedecer. Pero todo eso por lo sucedido en los capítulos 11
y 12 del segundo libro de Samuel. Muy bien. Creo que David, uno puede observar aquí en estos capítulos, que David, y en todo el libro, que David aprendió a guardar, aprendió más bien que guardando el pacto con Dios, él obtenía bendiciones. Pero también aprendió que si se apartaba del Señor, que si no lo consultaba, que si acababa con esa relación estrecha y esa comunión íntima con el Señor, entonces también iba a recibir maldición, y que todo eso daba un inicio a muchos problemas en su vida. Creo que eso lo aprendió muy bien nuestro amigo David. A través de esta porción de hoy, o de estos capítulos, descubrimos que David incurrió en 3 faltas específicamente. Creo que inicialmente David empezó con algo que lo podríamos llamar, y que nosotros muy comúnmente llamamos algo inofensivo, ¿sí? Una simple mirada, pero que lo llevó a cometer algo un poco más grave, pero que esto también a la misma lo impulsó a planear el asesinato de uno de los personajes más fieles que él tenía. Un pecadito, como solemos llamar nosotros, un pecadito, algo sencillo, con frecuencia prepara el terreno para algo mayor. Y los israelitas, como podemos ver aquí en la porción de la palabra, estaban en guerra. Y lo acostumbrado en esa época era que el rey fuera con el ejército, con sus tropas. Pero en esta ocasión, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Y este descuido en las responsabilidades de David causó que entonces que David estuviera, como solemos decir, en el lugar equivocado. David debía estar con su ejército. Sin embargo, permaneció, como dice la palabra, en la comodidad de Jerusalén. Parece que David no tenía mucho que hacer en las horas de la tarde, porque lo que nos describe que empezó, eso aparentemente inofensivo que inició, fue en las horas de la tarde. Quizás estaba, como decimos nosotros, pasando el tiempo o matando el tiempo, porque estaba paseándose por la terraza. David estaba en el lugar equivocado en 2 sentidos, iglesia. Primero, no estaba con su ejército. Y segundo, no estaba en su oficina o en su despacho, sino que estaba simplemente matando el tiempo, caminando en la azotea en las horas de la tarde. Cuando uno está simplemente matando el tiempo, iglesia, cuando uno está en esos momentos de ocio que describimos nosotros de esa manera, creo que estamos ahí a merced, nos colocamos a merced de las acechanzas del diablo. Ese es el problema. Y en esa ocasión, nuestro enemigo Satanás se valió de una mujer hermosa que se bañaba para tentarlo. Un pecado inocente, iglesia, lo preparó para cometer entonces unos pecados mucho más serios. Y la tentación en David entró ¿por dónde, iglesia? Entró por los ojos, por donde suele entrar, por donde sucede con mucha frecuencia. Y como suele pasar también, una mirada casual, una simple mirada, entonces pasa a la contemplación de la belleza del hermoso cuerpo de la mujer. Y eso le pasó a David. De una simple mirada pasó a la contemplación y pasó de pronto a unos sueños que se imaginaba. David entonces permitió que esta tentación se anidara en su corazón y permitió entonces que esto lo llevara a la pasión. Mandó a llamarla
adulteró con ella y para sorpresa de los dos, esta mujer resultó embarazada. Tengamos mucho cuidado, varones y mujeres, con lo que vemos. Simples miradas pasan o nos llevan a situaciones muy complicadas, nos llevan al pecado. Y no podríamos llevar esto solamente a la dirección de los varones, porque hoy en día estamos viendo también a las mujeres frecuentando incluso aquellos sitios para ir a mirar hombres en mayor número que los mismos hombres. Se queda uno asustado, hermano, lo que está pasando hoy. Entonces, estos dos primeros pecados y los resultados lo llevaron a cometer otro pecado aún más grave a David. Lo llevaron entonces a asesinar a una persona. Imagínense, una simple mirada que pasó a una contemplación y a imaginaciones y ya iba en un asesinato, en un homicidio. Y su intención inicial, hermanos, como podemos ver, no era asesinar a Urías. Esa no era la intención inicial de David. Pero la situación, poco a poco, por todo lo que se presentó, se vio obligado a pensar en este asesinato. Y no solamente a pensar, sino a llevarlo a cabo. David, el rey David, se había acostado con la mujer de su prójimo. Y como suele ocurrir entonces en estas situaciones, quedó encinta, quedó embarazada esta mujer. Cuando uno lee todo el capítulo, iglesia, uno ve que ahí se relata que David desesperadamente, o los intentos desesperados de David por esconder el pecado que había cometido. Intentos desesperados por esconder el pecado, iglesia. ¿No les parece muy familiar el comportamiento de David con el comportamiento que tenemos muchos de nosotros, por no decirlo todos, de tratar de esconder nuestro pecado? ¿Y saben cuál es el problema? Es que nosotros, el problema, iglesia, es que consideramos que si no se dan cuenta de mi pecado, entonces no hay problema. Muchos llegamos a ese estilo de vida, a ese comportamiento. Y cuando caemos en pecado, tratamos de esconderlo, que nadie lo sepa, que no se den cuenta. Y entonces, si no se dan cuenta, no ha pasado nada. Al enterarse que Betsabé estaba encinta, entonces David debe haber pasado horas, yo diría que días, en una angustia, en un desespero, agonizando acerca de cómo deshacer todo esto que él había iniciado y que había hecho. ¿Ustedes se imaginan eso, iglesia? ¿Cómo nos pasa a nosotros cuando la embarramos, cuando pecamos? Y primero optó por la más fácil, David. ¿Y cuál fue la más fácil? Cuando se dio cuenta del problema que estaba embarazada, la más fácil era, bueno, mándame a Urías. Llamó al jefe allá de las tropas. Mándame a Urías. ¿Y qué le dijo a Urías inicialmente? No, anda a tu casa, llevas mucho tiempo por fuera y comparte con tu mujer. Me imagino que le adornó la píldora. ¿Y qué hizo este hombre? No se fue para su casa porque era un hombre fiel. Se quedó en las afueras de ahí, de la casa de David. Simplemente le dijo, no, pues ¿cómo? El ejército por allá peleando. Todo este problema en que está el ejército. Y yo me voy a ir de luna de miel con mi esposa. No, eso no es posible. Entonces David no había tenido en cuenta el sentido de fidelidad de este hombre. Entonces, como le falló el primer intento, ¿qué dijo? No, venga, Urías, le voy a extender sus vacaciones. No, quédate otro día más. Quédate otro día más. ¿Y qué hizo?
Lo invitó a una comilona y le dio trago, le dio licor y lo emborrachó. ¿Y qué dijo? No, ya este borracho que va a sostener su fidelidad, va a su casa, está con su mujer y qué descanso. Pero vuelve y juega. Tampoco fue. El hombre, aún borracho, siguió siendo fiel. Entonces no hay duda que el rey desesperaba, porque en cualquier momento se podría descubrir entonces la condición de esta mujer, la esposa de Urías. Y entonces la desesperación llevó a David a contemplar lo inesperado. ¿Y qué era lo inesperado? A contemplar la posibilidad de darle muerte a Urías. Tremendo. Mire, una simple mirada y ya vamos en asesinato. Hoy, los siguientes días, las siguientes semanas, iglesia, deben de haber llevado a David a una agonía y a un desespero y a una angustia, yo creo que a niveles intolerables. Betsabé avanzaba en esa condición de embarazo, mis hermanos, y no llegaban noticias de la muerte de Urías. Tremendo. Uno pendiente de si ya mataron a alguien que yo mandé a matar. ¿Se imaginan el desespero de David? Su anhelo entonces, el anhelo de David en ese momento era simplemente recibir esa, entre comillas, grandiosa noticia que ya habían matado a Urías. Finalmente entonces le confirman que ese despreciable plan que él se había ideado ya le habían dado resultado. El hombre de honor, ese hombre de honor que había honrado a sus compañeros, que había honrado al ejército, que había honrado inclusive al rey, estaba muerto. Tremenda noticia. Entonces, dice la palabra que rápidamente la pareja cumplió todas las formalidades del caso y luego completaron lo que habían comenzado unos meses antes. Se convirtieron en marido y mujer, David y Betsabé. Muy bien. Aparentemente, entonces, David había logrado la meta. Pero yo les pregunto a ustedes, hermanitos, ¿ha sentido usted por un instante el agobio? ¿Ha sentido usted el desespero? ¿Ha sentido usted la angustia de David tan solo con el recorrido de esta historia? Por un instante usted ha sentido un poco de lo que pudo haber sentido David en estos días, meses, semanas, tratando de darle solución a un pecado. Yo lo experimenté, yo lo sentí. Si usted ha podido sentir un poquitico del agobio de David, del desespero y de la angustia de David, producto de estas interminables intrigas, yo creo que entenderá también el alivio que ahora experimentaba David con esa, entre comillas, maravillosa noticia: han matado a Urías. ¿Se imaginan el alivio? Finalmente podría haber pensado David que había dado solución a su problema, que había podido resolver la situación. Pero ¿saben algo, iglesia? Al final de esta historia, en el versículo 27, nos encontramos con una declaración profunda, hermanos, que quiero que la recordemos, y está en el versículo 27. Versículo 27. Y dice la palabra del Señor ahí, que es lo que les quiero compartir. Al final del versículo 27, mas esto que David había hecho, ¿fue qué? Desagradable ¿para quién? Para Jehová. Tremendo. Pero esto que hizo David fue
desagradable para Jehová. Iglesia, cuando uno ve un caso de estos, un personaje de estos, lo que pasó, lo que hizo, hasta donde llegó, uno puede ver qué necia es la perspectiva humana de las cosas. Qué necia es la perspectiva que tenemos nosotros de las cosas. Pero esto que David había hecho fue desagradable. ¿Para quién? Para el Rey de Reyes, para el soberano creador, nada menos que para él. Qué necia es la manera como vemos las situaciones. Y peor aún, la manera como actuamos después de ellas. Miren cómo actuó David. Qué limitado, iglesia, es nuestro entendimiento de las verdaderas dimensiones del pecado. No dimensionamos el pecado, no dimensionamos el alcance del pecado, no dimensionamos lo que siente el Señor por nuestro pecado. E incluso nosotros, iglesia, hemos adoptado una manera fácil de esconder el pecado, de desdibujar el pecado, y lo hacemos incluso con una frase corta y decimos, no, esto fue un pequeño desliz. Ya al pecado lo llamamos desliz. Y vemos, iglesia, solamente lo que está relacionado con este mundo, en este paso temporal. Y ponemos todo nuestro empeño en acomodar lo que se ve, en acomodar lo visible. Buscamos por medio de argumentos, por medio de razonamientos complicados, por medio de explicaciones interminables, mis hermanos, convencer a todos los demás que nuestro pecado en realidad nunca ocurrió. Nos llenamos de explicaciones y de alternativas, simplemente para dar explicaciones y decir, no, es que realmente no es un pecado. Eso nunca ocurrió. No percibimos las consecuencias más graves. E incluso no percibimos que las consecuencias más graves no son las terrenales. Las consecuencias más graves no son lo que nos pasa aquí. Las consecuencias más graves vienen, o son más bien, las espirituales. ¿Cuántas dificultades, iglesia, nos evitaríamos si pudiéramos percibir, si tuviéramos la verdadera dimensión o magnitud de lo que significa nuestro pecado para el Señor? ¿Sabe cuántas dificultades nos ahorraríamos, iglesia? Vemos a un David que había acomodado las circunstancias, todo lo había acomodado. Pero resulta que nosotros igualmente así procedemos como David. Y David quizás podríamos decir que había obtenido paz por unos días. Pero ese calvario de David recién comenzaba, iba a comenzar el calvario de David. Los problemas iban a llegar. Pero ¿saben algo? Yo quisiera que ustedes en su casa meditaran más adelante el contraste entre el rey David y un personaje como Urías. Hay un contraste y hay una diferencia totalmente marcada entre estos dos personajes. Urías era eteo, un convertido al judaísmo. En cambio, aquel israelita, David, era uno que había entrado en un pacto directo ¿con quién? Con Dios. Imagínense, iglesia. Qué vergüenza que el creyente, que el que tenía el pacto, violara su pacto, mientras que el otro insistió en ser fiel a Dios y a todos sus compañeros de la tropa militar. ¿Se imaginan ustedes? Qué hermosura de testimonio y de ejemplo el de este otro personaje.
La responsabilidad de Urías resalta frente al egoísmo de David. Pero yo les pregunto a ustedes, hermanos, hermanito y hermanita, qué bueno que interiorizaras el siguiente interrogante. ¿Cuál es tu responsabilidad frente a las cosas de Dios? ¿Cuál es tu responsabilidad frente a las cosas de Dios? Quizás estás actuando, estás obrando de manera similar a David, tratando de esconder tu pecado. Pregúntate y respóndete. Y si estás tratando de esconder tu pecado, recuerda que al mismo tiempo estás hundiéndote en él. Estás hundiéndote en el problema. O también estás pensando, hermanito, que mientras las personas no se den cuenta no hay ningún problema. Que mientras las personas no se den cuenta de tu pecado, no hay problema. Recuerda, hermanito y hermanita, que tu pecado es inocultable ante los ojos de Dios. Y el pecado de David en esta porción de la palabra o en esta ocasión fue el adulterio. Pero muchos de otros pecados pueden estar anidados en nosotros, hermanos. Quizás escondidos de las demás personas, y las personas no saben, no se dan cuenta, pero nosotros sí, y nuestro Creador también, porque nuestros pecados son inocultables ante los ojos de Dios. Entonces no te lleves hoy la idea de que es solamente adulterio, por el caso que nos entrega el Señor. Podemos ir a Gálatas, y simplemente en el capítulo 5, versículo 19, puedes encontrar que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Qué perspectiva tienes frente a las cosas de Dios? ¿También tienes un pecado escondido? ¿O estás tratando de esconderlo? Hermanito, ¿no te anima la actitud de fidelidad de Urías Eteo? Ese que fue enviado a muerte para que David pudiera esconder su pecado. ¿No te anima esa fidelidad de este personaje? Iglesia, pecar es grave. Pecar es grave, y así no te vean las personas aquí. Tu pecado o nuestro pecado es inocultable ante los ojos de Dios. Y creo que en nuestra condición humana fácilmente nos inclinamos al pecado. Pero aún más grave es tratar de encubrir lo que hemos hecho. Mucho más grave es tratar de tapar, de esconder nuestro pecado. Dios es un testigo permanente de nuestros actos, iglesia. Dios es un espectador permanente. Dios todo lo ve. Yo los animo y los invito a que escojamos el camino corto y el camino fácil. ¿Sabe cuál es ese? Confesar rápidamente el pecado y disfrutar del perdón de Dios. ¿No les parece maravilloso eso? Camino corto y fácil. Reconocerle al Señor: Señor, reconozco, te pido perdón por mi pecado.
y no tratar de esconderlo porque vemos que la acabamos de embarrar y llegan los problemas. Hagamos ese camino fácil y recordemos que Jesús fue a la cruz con un propósito claro. ¿Cuál propósito? Perdón de pecados. No se nos puede olvidar eso, iglesia. No hagas vana la muerte de Jesús en la cruz. Es indispensable entonces, hermanitos, permanecer en comunión con Dios. Es indispensable mantener esa relación íntima con el soberano creador a través de nuestro Señor Jesucristo. Es indispensable. Y cuídate de esos momentos de ocio, de esos momentos de matar el tiempo, de no hacer nada. Cuídate de lo que ves y lo más importante, cuídate de tratar de ocultar tu pecado. En caso de caer en el pecado, más bien arrepiéntete y pídele perdón al Salvador. Anímate, hermanito y hermanita, anímate a convertirte en un creyente conforme al corazón de Dios. Te animo a pasar tiempo con Dios, hermanito. Anímate, pasa tiempo con Dios. Adquiere la disciplina de ese devocional diario. Más bien pregúntate, ¿por qué no estás haciendo devocional diariamente? Anímate a leer la palabra. Pregúntate, ¿por qué no estás leyendo la palabra de Dios? Anímate a orar y pregúntate también, ¿por qué no estás orando? Busca esos momentos con el Señor diariamente, permanentemente, y te vas a dar cuenta que vas a crecer espiritualmente. De esa manera entonces vas a evitar que la tentación entre fácilmente en ti. Te animo, hermanito, a pasar tiempo con Dios. De esa manera, esos problemas con el pecado difícilmente te van a alcanzar. Decide ahora mismo y comienza tu tiempo diario con el Creador. Pasa tiempo con el soberano Creador. Lee su palabra. Ora. Conversa con Él. Consúltalo. Todas esas decisiones que a diario se te presentan, consúltalo para que no metas la pata, para que no la embarres. Es que no es después, es antes. Consulta al Señor, consulta al Creador, cuenta con Él. Y recuerda que tu bienestar espiritual depende del tiempo que pases con el soberano Creador.